Néstor, bienvenido. Bienvenido, Néstor. Gracias por ¿Cómo le va? venir. Bienvenido. Todos los invitados, les presento al número uno de todo el universo. Por favor. Todos los invitados dicen que en este programa se respira buen clima. Bueno, Siempre, venimos. claro que sí, claro que sí. Lamentablemente me tocó venir el día del vegano, ¿no? Claro, No, tremendo. es bueno. Bien. Polémico. Pero igual es rico. Igual se vale. lo que No, va a no, no. cocinar. Nunca he probado, digo, siempre lo mío Pero usted- tiene que haber carne. Usted tiene que ser neutral. El vegano, invierno, Invierno, usted tiene todas que, las claro, estaciones, usted no todo. puede ponerse la camiseta a Soy, nadie. soy del interior, en el interior se come carne, si no, es no. una carne. Yo soy de la capital. Igual es un plato atemporal. Muy bien. ¿Alguno más? Ponete Los cómodo, chistes. Néstor, ponete cómodo. Bueno, Bueno, recién estábamos viendo en el video, primero que nada, que el tema del clima es un tema de conversación para romper el hielo siempre, ¿no? Está pesado, qué calor. Pero por otro lado, también está esa desconfianza o ese... A ver, ¿cuánto se confía en el pronóstico, no? Sí, tal cual. Lamentablemente es una pesadilla para nosotros los meteorólogos, ¿no? Claro. Para todos los colegas. Porque es el tema más comentado del día, o sea, se usa siempre para romper. Es más, acabo de venir, me tomo un taxi hacia acá y dice, qué loco el tiempo, ¿no? Digo, la Claro. pucha. en el jodido, ascensor. ¿En el digo, ascensor sí. de qué hablas? Totalmente. Muchas veces le digo, no sé, vos sabés que no saben nada de esos tipos. Siempre le erran, ¿eh? Claro, uno voy al Inumet, dice, ¿trabajás ahí? Sí, soy portero, ¿no? Muy bien. No Porque tengo nada que ver. muy bien. Claro, porque a veces te hacen muchas preguntas y más allá de que uno trabaja esos, a veces se desconecta el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo no quiere saber nada del tiempo, quiere disfrutar de la familia y demás. Entonces, claro, el lunes cuando vas a trabajar te preguntan, che, ¿cómo va a estar el tiempo? Y decís, me tomé vacaciones el fin de ¿Cómo? semana. Te piden un chiste cuando vas a un cumpleaños, es lo mismo, no me hagas contar un chiste, acá no me pienses el clima. Yo decía que en el último tiempo es más fácil ser virólogo hoy en día que meteorólogo. Pues meteorólogo, el cambio climático realmente nos está afectando bastante y no viene de ahora de estos meses, sino de hace años, Sí, que es una locura, que antes vos, bueno, mirás el pronóstico, más o menos una semana, no tenía muchos cambios, pero acá tiene cambios en horas. En horas arranca un clima de una manera y después se te transforma, pero en otro, y no es un poquito, es abrumador el cambio, de pasás de verano a invierno en un día. Mira, ahí aplaudo a la producción que lo hizo bien. En el gráfico puso el tiempo, porque hay una diferencia entre el tiempo y el clima. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Ese es lo que decís vos, que cambia de horas o cambia de días, eso es el tiempo. Es el tiempo. Claro, es como, tomemos un video de 30 años, Sí. ¿no? La fotografía, el minuto, la hora, el día, eso es el tiempo. Ujú. Lo que vendría a ser el video de 30 años es el clima, Sí, es sí. decir, tomamos una fotografía de distintas variables, es cómo está el tiempo, el tiempo atmosférico en sí, el pronóstico del tiempo, esos días, horas, semanas. Después, para evaluar cómo está el clima o el cambio climático, como bien mencionabas, es, por ejemplo, tomamos los últimos 30 años y lo comparamos, es estándar a nivel mundial, con los últimos 30 años del 61 al 90 más o menos. Mirá. ¿Tá? Entonces, ahí se compara y sabemos si subió o bajó la temperatura, si llueve más o no, y todo lleva a que está pasando eso, está lloviendo más, incrementa la temperatura y eso es parte del cambio climático que justamente ayer inició el COP26 en Escocia, que vendría a ser lo más importante y es donde se van a tomar las decisiones para ver si podemos revertir un poco esto porque estamos en ese Bravo. límite, ¿no? Es el Si límite, no empezamos a atacar esto antes del 2030, estamos en el ¿Y cómo La se gente no ataca? tiene conciencia. Bueno, hay políticas, primero, los países que más contaminan, ya en el Acuerdo de París se habían puesto de acuerdo, valga la redundancia, en darle dinero anualmente, unos 100.000 millones de dólares a los países subdesarrollados, que son los que menos contaminan, pero no tienen dinero o por lo menos no tienen políticas o tecnología para atacar este flagelo de cierta forma. Pero justamente ayer fue el G20, hay varios presidentes de los países que más contaminan, tipo Rusia, China, Brasil, que no se van a presentar en esta cumbre del cambio climático, si bien mandan sus delegaciones, pero eso también Es un mensaje. complica un marca. poco. Claro, claro. Hay políticas que se van a llevar hasta el 2030, entre ellos Europa, por ejemplo, lo va a implementar, que es no se van a vender más vehículos a combustión, o sea, toda energía renovable, claro. ¿no? Obviamente van a seguir existiendo, pero ya eso es un cambio muy importante. Importante. Pero Ahora, lo- es un hecho, el cambio Total. climático es un hecho. Sí, sí, sin duda. Hay personas que lo niegan, siempre hay en todo, ¿no? Pero basta con ver un Ya poco está, la realidad claro. que tenemos y recordar un poco cómo era hace 15, 20, 30 años atrás. Es lógico. Ahora, me imagino los televidentes ahora viendo Vamos Arriba y dicen, bueno, ¿y cómo va a estar? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué pasa?
vamos a tener que acostumbrarnos ahora que se viene el verano a, bueno, tener estos días de frío. ¿Será un verano lluvioso? ¿Qué puedes adelantarnos de lo que se viene? Bueno, como histórico reciente nos sirve el último verano que tuvimos bajo el efecto de la niña. No sé si Sí. más o menos siempre mencionamos un poco lo que es el niño o la niña, que es el calentamiento superficial de lo que es el cinturón, el océano Pacífico, el cinturón ecuatorial, por allí. Cuando hay un calentamiento de esas aguas superficiales se le asocia al niño, y cuando pasa lo opuesto, hay un enfriamiento, se asocia a la niña. ¿Qué pasa cuando, y es más fácil explicarlo así, cuando es el niño, cuando hay calentamiento, hay mayor evaporación? Es decir, que hay mayor contenido de vapor en la atmósfera, mayor materia prima, porque en realidad las nubes y la precipitación vienen del vapor de agua. Por las distintas conexiones que hay, ese contenido anómalo positivamente, de mayor contenido de materia prima, llega hacia nuestra región, y eso de cierta forma hace que llueva más en primavera-verano ante la posibilidad o ante lo que es un niño. En el caso de la niña es lo opuesto. Nosotros en la última primavera-verano tuvimos en una niña. Este año se da nuevamente que vamos a estar, y eso es bastante infrecuente, se ha dado, pero 2 años de niña seguido nunca se da, por lo general se alternan. 2 años de enfriamiento de la línea ecuatoriana a nivel oceánico que repercute, increíble, ¿no? Lo que nosotros podemos decir, no, pasa ya en el Ecuador, no, te repercute en el clima de acá. Sí, está todo conectado, claro, lo que es la atmósfera. Entonces lo que las tendencias indican, y tenemos un grupo de expertos en INUMED que trabajan con la Facultad de Ciencias, hablan de una primavera y un verano con anomalías negativas de precipitación, es decir, menos lluvioso. Menos de lo habitual. Menos de lo habitual. Menos de lo habitual. Y con anomalías positivas de temperatura, es decir, más cálido. Más cálido, menos lluvioso. Tal vez para el turismo, excelente noticia. Pero para el agro, para todo. Sequía, déficit hídrico. Hasta marzo, incendios abril. forestales. Exacto, hasta marzo, abril tuvimos emergencia agropecuaria por sequía hasta el suroeste del país. Repuntamos un poquito en junio, que fue bastante lluvioso. Septiembre, por suerte, fue bastante húmedo, pero ahora ya volvemos. Creo que La bajada. de mis recuerdos, más que nada, yo lo tengo por carnaval, que dependemos mucho del clima. Febrero llueve. Febrero llueve. Desde el 2014, que fue el último verano lluvioso, pero de verdad, que era todos los días de lluvia, literal, todos los días de lluvia. Después, los últimos años, más allá que ahora toca 2 veces la niña, se ha dado una sequía tremenda. Sí. Se ha dado una sequía tremenda, se repite la sequía, porque siempre dicen en verano, ojo la sequía, y ya viene de hace años, de 2014 para adelante viene así. Es que en la región, si uno sale un poquito del Uruguay, y eso también lo hacemos mucho los meteorólogos y los climatólogos, si nos vamos a latitudes más bajas sobre Brasil, la parte tropical, Paraguay, Bolivia, ellos tienen sobre todo Brasil, tiene una temporada muy marcada. Cuando hablábamos un poco, que seguramente sea una pregunta que siempre le hacen, las estaciones, ¿no? Las estaciones. Ellos tienen la estación lluviosa y la seca. Sí. Y en las 2 últimas temporadas lluviosas que tuvieron, no les llovió prácticamente. Entonces, si no les llueve ahí, no tienen agua para el campo, no tienen agua a la represa, no generan electricidad. O sea, parte de Brasil está muy complicado los últimos 2 años, parte de la región, pero sobre todo Brasil, justamente por la temporada lluviosa no le ha llovido. Entonces, por lo que decís, va a ser un verano intenso en cuanto al calor. O sea, va a ser un verano de mucha playa, de mucho sol y de poca lluvia. Eso ya se prevé. Esa es la tendencia en rasgos generales, ¿no? Después está lo otro, que es la variabilidad natural de la atmósfera, que es eso no se puede llegar a predecir, eso lo hace la atmósfera, y eso, por ejemplo, nos viene al pelo el ejemplo de la semana pasada. Todos creemos que porque estamos en octubre la temperatura empieza a subir, y es cierto, porque estamos yendo obviamente hacia el verano. Pero eso no es lineal, no es que hacia el verano sube la temperatura, eso hace así. Claro. Ahí podemos tener semanas cálidas como semanas frías. Pero eso mismo, ¿no se puede prever el clima, el tiempo exacto? Porque siempre hay como cierta, ¿no?, diferencia a veces. Con una efectividad importante y confiable, que esa es la palabra, ¿no? Porque uno se puede adelantar, y yo a veces lo escucho a meteorólogos privados, tanto en la radio como en televisión, y a veces por hacer primicia te dicen tiramos. De 4 días para adelante. Obviamente dentro de 2 o 3 meses nadie se acuerda, ¿no? Yo escuché en una radio en marzo a alguien que dijo cuánto iba a llover en cada mes. No se cumplió ni siquiera el primer mes. Ahora, eso está bueno, el pronóstico. ¿Cuántos días tienes? Por ejemplo, que hay el lunes, arranca el lunes, o sea, el meteorólogo dice, bueno, el lunes va a estar así, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Es mucho tiempo para estar anunciando? Era un poco lo que yo decía. Uno puede llegar, depende de la situación atmosférica, uno puede llegar a un pronóstico confiable a 7 días, a 10 días,
como tendencia a 15 días. A 15 días puede Confiable. llegar. Depende de la situación. Claro. Porque si tenemos un sistema de alta presión, si tenemos estabilidad atmosférica que repercute un poco más de una semana, uno puede decir, bueno, esta semana, como la semana pasada, salimos todos a decir calor, cielo despejado, seco, vayan a la Y playa. ahí no había error, claro. No había margen de error. Ya esta semana sabemos que va a ser, lamento la noticia, Atención. húmeda, lluviosa, fea, gris, totalmente lo opuesto. ¿Toda la semana? Toda la Claro. semana. Recién hacia la tardecita noche del sábado, sobre todo el domingo, ahí cambia la pista de vuelta y volvemos a una estabilidad atmosférica. un poco Vos más decías, importante. los meteorólogos que salen en televisión, en radio, pero además también la competencia que tienen ustedes hoy en día es aplicaciones, páginas web, la gente con saber cómo vamos a hacer el asado dentro de 2 semanas, a ver cómo va a estar. No, mirá, acá hay un rayito allí, no sé qué, una gotita, entonces la gente planifica en función a eso también. Pero hay algo interesante que tiene que ver con las alertas, ¿no? Las alertas las asociamos a tormentas fuertes, vientos, pero en verano y con altísimas temperaturas también hay alertas, ¿no? Tenemos que estar alerta. Más allá de lo que representa, bueno, el calor intenso, el exponerse, el tema del ozono, ¿no? No sé cómo eso también se puede transmitir para que lo tengamos bien presente, ¿no? Bueno, el tema del verano y las tormentas y las alertas de verano, ahí nosotros creo que ya varios se han dado cuenta. Yo hace pocos años que estoy de responsable del área de pronóstico y allí fuimos cambiando un poco y adecuándonos a lo que se está haciendo en el mundo, que es el nowcasting, que es el pronóstico, o sea, vendría a ser el pronóstico en las próximas 2-3 horas, y con eso se incluyen las alertas. Ejemplo, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, yo estaba en mi casa y de repente quedó todo negro, empezó a caer granizo y cuando vi me empezó a sonar la alarma de la televisión que estaba bajo alerta de tornado. O sea, pasó por el barrio, por suerte por mi casa no, pero yo miraba el techo con una linterna porque se te corta la luz. Digo, volvió el techo, ¿no? Sí. Y claro, y la gente vive, ¿no? Como todos salimos, hacemos nuestras cosas y no estamos pendientes de, más allá de que algunos miramos el pronóstico, pero tal vez miramos más por si llevamos un paraguas o qué ropa nos ponemos, y no para ver si va a haber alerta en sí. Entonces se está intentando hacer eso de la alerta a corto plazo, de decir, bueno, en las próximas 2-3 horas vas a estar dentro de una zona donde van a haber tormentas severas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en Inumet. Entonces en verano tal vez lo sorprenda un poco, en invierno no tanto porque sabemos que son sistemas frontales, uno le puede decir 24 horas, 36 horas antes, pero en verano a veces con las altas temperaturas y un poco de humedad hacen esas tormentas de verano que se arman en 1 hora, descargan en media hora y se terminó. Entonces no vas a pintar 2 días antes un país de un color, porque ahí sí te sale el ministro de Turismo a partir de Pero me refería también a la alerta por el calor en sí. La ola de calor que se da. La ola de calor, hidratarse bien, Alerta. exponerse al sol, estar en lugares, o sea, en sombra. Porque también el trastorno de la salud capaz que es hasta más severo que te agarra una tormenta en la calle. Claro, el impacto es otro. Primero por el fenómeno. Las tormentas son más de microescala, es decir, de algunos kilómetros, de metros a unos kilómetros cuando son varias tormentas. La ola de calor ya es algo regional, ¿no? Es algo más, nosotros decimos escala sinóptica. Entonces eso, por ejemplo, cuando es muy grande y abarca una zona muy amplia, podemos pronosticarlo con una antelación muy importante. O sea, varios días antes podemos decir va a haber una ola de calor. La semana pasada, por ejemplo, decíamos, a partir ya del lunes se van a dar altas temperaturas, no va a ser una ola de calor porque para eso se deben dar mínimo 3 días de temperaturas muy elevadas, pero no solamente la máxima, sino la mínima también. Claro. Y también con exacto, la ola de frío pasa lo opuesto, ¿no? La mínima y las máximas también tienen que ser muy bajas. Porque si te hace 40 grados en la tarde, busca sombra, trata de hidratarte, pero te baja a 15 de la noche, Te mata. el cuerpo baja, o sea, no se estresa tanto. El tema es que si la mínima te sube a 20, 25 y no te baja, ahí ya el cuerpo empieza a sentir la fatiga, el estrés, y ahí empieza todo el cuadro, que seguramente un doctor pueda llegar a describirlo mejor que yo, y ahí es cuando nosotros decretamos la ola de calor. Néstor, hablaste de algo cuando Fede decía, qué maravilla, cómo nos llega a todos nosotros, los uruguayos siempre estamos por fuera, ¿viste? Hasta con el COVID no nos llegaba nada, después nos llegó. Y en el tema climático también, fenómenos naturales. Acá ya no tenemos terremotos, maremotos, estamos libres de todo. En los últimos años se ha identificado algunos sismos de movimientos terrestres que ha complicado y ha asustado, que no se venían dando, o en mi recuerdo, yo soy muy joven, no lo he escuchado. Más allá de algo muy atemporal, pero
¿Qué pasa? ¿Puede llegar Uruguay a tener un cambio, un fenómeno natural de tener movimiento terrestre y empezar a sufrir de estos fenómenos naturales? Hay una experta que siempre habla, porque geóloga obviamente esa es su materia, su expertise, no la mía, la mía es meteorología. Y ella, yo la conozco, habla exacto, Leda Sánchez. Ella habla con propiedad, y esto no es de ahora, tal vez ahora, y eso va un poco de la ayuda de ustedes y de la información. Hay mucho más información, ¿no? Claro. Todos tenemos un celular, está pasando algo en una parte del mundo y nosotros ya nos estamos Todo te llega. enterando. Claro, Entonces todo todo te llega. Yo creo que más fue la globalización en cuanto a la comunicación que lleva hoy que tengamos esa sensación de que hay cosas que están ocurriendo por primera vez, cuando en realidad siempre ocurrieron. Siempre. Claro. Los sismos no son de ahora, y seguramente Leda lo pueda llegar a confirmar, siempre existieron. Pero vienen más seguido ahora, capaz no llega la información más seguida, entonces. Por ejemplo, no sé si lo sismos, pero Ahora, sí información te más compete seguida. a vos el tema de los tornados, por Claro. ejemplo. O lo que pasó en Dolores, Claro. en aquel abril. ¿Pueden que sea cada vez más frecuente? Y eso es un poco lo que se trata de comunicar cuando pasan estas cosas del cambio climático. Claro. ¿Qué pasa? La atmósfera tiende al equilibrio, ¿no? Hay sistema de alta presión, hay sistema de baja presión, hay altas temperaturas, hay bajas temperaturas. Y cuando empieza a calentarse ese sistema tierra-atmósfera, hay que liberar energía en forma violenta para tratar del equilibrio. Por ejemplo, uno de los grandes, aunque sea dañino y sabemos que es bastante complejo todo lo que afecta económicamente y a la vida de las personas también, los ciclones, los huracanes, los tifones, son lo que tiene la atmósfera para tratar de estabilizar en forma muy rápida el equilibrio. Entonces es un disparador, es una térmica de energía. Después que pasa un ciclón, si miran el océano se enfría, la atmósfera se estabiliza detrás. Entonces, la atmósfera tiene esos pequeños disparadores de energía que lo utiliza. Y cuando se habla de calentamiento global, se habla de cambio climático, también se asocia de que estos disparadores de energía van a ser más frecuentes y más intensos. Entonces, todo lo que es fenómenos extremos, tornados, ciclones y demás, podrían darse más seguido o por lo menos ser más violentos de lo que son en este momento, pero porque obviamente la atmósfera naturalmente va a tratar de equilibrarlo, ¿no? Néstor, y el otro día justo estuvo la geóloga, se llamaba... Leda. Exacto, Leda en Buen Día, y que hablaba un poco de la poca inversión que tenía nuestro país en cuanto a eso, a pronosticar ese tipo de fenómenos. Y en cuanto al clima, también falta inversión, o sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Uruguay en eso? Inumet, antes lo conocían como la Dirección Nacional de Meteorología, y en el 2003 cambiamos, dejamos de ser una oficina dentro del Ministerio de Defensa a ser algo descentralizado dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora volvimos a cambiar, nos conectamos al Ejecutivo por Medio Ambiente, que se dividió. Entonces, eso nos permitió a nosotros tener un presupuesto propio por primera vez, no depender de si algún oficial en su momento quería comprar computadoras o no. Claro. O sea, teníamos que pedir permiso. Ahora nosotros tenemos nuestro propio presupuesto y podemos hacer una inversión, obviamente justificando el costo. Y eso nos llevó a mejorar desde el 2013 en cuanto a tecnología. Tenemos programado más de 100 telepluviómetros, que son aparatos, hay más de 60 que el equipo de laboratorio del Inumet ha instalado alrededor del país, que son un sensor donde está midiendo la lluvia caída a cada 1 minuto y nos pasa esa información. Entonces nosotros sabemos dónde está lloviendo y cuánto está lloviendo, con qué intensidad. Eso nos sirve para alertar a la población y también nos sirve para estudiar después el clima y ayudar también a todo lo que es el agro y la ganadería. También se ha invertido en una empresa americana que tiene sensores de rayos en Uruguay, entonces podemos saber dónde hay tormenta en este momento, qué intensidad tiene y hacia dónde se está desplazando. Todo eso estamos trabajando ahora para tratar de mejorar nuestra aplicación móvil y tratar de darle a la gente, el otro día justo... ¿Eso mejora el pronóstico? Sí, sin duda, y ¿Y sobre cómo comunicarlo? sobre todo le da más información a la población para que esté preparada, porque el Servicio Meteorológico Nacional de cualquier país justamente es, dentro de su expertise, brindar la información para tratar de evitar daños o perjuicios de las personas. Hablando de eso, ¿hubo un antes y un después de aquel 23 de agosto del 2005? Para emitir, porque después se puso en tela de juicio, entre los meteorólogos acá en nuestro país, cómo no anunciaron supuestamente una compañía de meteorología de Brasil en la que ya tenía los datos, acá se negó.
¿Eso le marcó a ustedes un poquito la cancha, la manera de, o capaz que poder alertar por las dudas y no era tan así? Entonces, cuando me decían lo del tiempo que todo el mundo habla, bueno, esa es la pregunta típica que me hacen a mí. Sí, claro. Yo en el 2005 no trabajaba en Inumet, era mi último año de estudio, y me acuerdo después de analizar esa situación y en ese momento no había tanta tecnología como ahora. Ahora hay modelos. Una herramienta fundamental que usa todo meteorólogo son los modelos de predicción o los modelos numéricos, que son cálculos físico-matemáticos dentro de un programa que hay. Entonces se introduce este tipo de información que nosotros recaudamos en todo el país y en la región, y bueno, eso simula una realidad a futuro de 6, 12, dependiendo de la variable que quieras, pero te la va simulando. Y ahora existen un montón de modelos y están disponibles incluso uno los puede corregir, parametrizar, arreglarlos. Yo creo que tal vez hoy lo que sucedió en el 2005 no podría volver a pasar, porque la tecnología ha avanzado, el equipo en el cual yo soy la cabeza, pero obviamente hay mucha gente, son profesionales, están en constante capacitación y tal vez en ese momento no habían tantos cursos como hay ahora. La mayoría del equipo se ha capacitado en el extranjero o han venido profesionales del extranjero ahora. Y con respecto a la empresa brasileña, en su momento, porque un medio de Uruguay, de Montevideo, salió a decir que la empresa brasileña había alertado. En realidad lo que la empresa brasileña había dicho que era un ciclón extratropical, una palabra mágica que siempre existió pero nadie lo usaba. Ahora frecuente, sí. Claro, porque nadie usaba esa palabra. Entonces quedó como que una agencia brasileña predijo, pero... Y la palabra santa, después eso vamos a escuchar a los brasileños. En ese momento, ese momento todo el mundo dijo 60 a 100 kilómetros en la hora. No habían alertas tampoco en ese momento. O sea, era un documento que salía abajo con posibilidad de racha, que creo que el organismo oficial, la Dirección Nacional de Meteorología, manejaba 60-80. Los brasileños manejaban 80-100 y finalmente hubo 180. O sea, si vamos a eso, nadie lo probó. Yo quiero aprovechar acá porque arrancaba el programa y mi buen amigo Gastón decía que si el primer día del mes es con lluvia, el resto de los días del mes es con lluvia. Entonces, yo quiero aprovechar a vos la palabra La calificada. primera semana ya dijo que sí. Bueno, ya la emboqué en un mes, pero pará. Se me rieron, entonces, ya la emboqué. No, ahí va, porque hay tantas creencias populares respecto al clima bueno, que me yo gustaría no dije esto científico. no te cases científico. Los veteranos Es un dicen mito. eso. Es un mito. Yo nunca dije esto es un dato científico. Una creencia popular. Claro. Como la creencia que si la bechamel está buena, la comida queda más rica. Creencias populares. A ver, por ejemplo, ¿viste? Bien utilizada en algunos casos, sobre todo en el interior, ¿no? La gente que en base a determinadas cuestiones naturales dice, no, mañana... Entonces, vamos a ver cuáles tienen cierta, no sé, sustento, no sé llamarlo sustento, o que se pueden ajustar a la realidad y cuáles son realmente mito. Una vez te hicimos una nota acá, me acuerdo, cuando hablamos del temporal de Santa Rosa, que vos dijiste, no, hiciste hasta un raconto histórico espectacular, aclarando bien el tema de Santa Rosa. Pero, por ejemplo, yo qué sé, la luna con agua, la luna con agua no sé qué, siempre, ¿verdad? tal cosa... ¿Cuál de todas esas creencias populares que debe tener toda bien aprendida se asemejan un poco a lo que puede ser algo científico? Es que hay tantas. Hay tantas, vamos a elegir alguna, a ver, no sé, ¿cuáles son las más que...? Pero es posta La del mes, ¿Ya no. la has escuchado esa? La que arranca, si el primer día del mes arranca lloviendo, después todo el mes hay posibilidad que llueva. Bueno, ahora estaba en maquillaje y le mando saludos porque estuvimos hablando un rato y le conté lo del temporal de Santa Rosa. Dice, yo era una de las que creía. Claro, Digo, bueno, gané una adepta más a la ciencia. Primera vez que escucho eso. Primera vez que escucha eso, señor. ¿Cómo vas a arrancar Lo quiere con poner el eso? ruso. Néstor, La inventaste vos. pero esto es fácil. No, yo no he escuchado Esto nos eso. encontramos Punto de en... quiebre, Perdón. momento de inflexión. Lo dije un mes, no sé cuál fue, que fue lluvioso y Andy Vila se me rió. Mi amiga Andy Vila, mi hermana de la vida, se me rió. Y después surgió, yo quiero encontrarte, Néstor, a principios de febrero diciembre. fue. Hablemos, Néstor, a nivel... ¿Lo estás desafiando? Sí, Néstor, amor, que pasa en noviembre y nos juntamos la primera semana de diciembre. Néstor. Bueno, pero vamos a otra Ya, creencia. igual está genial porque por lo menos confirma, como decía Andy, confirma lo del... Arrancó el primero y la semana, capaz que no es un mes, capaz que es Bueno, una semana. La semana, mira cómo viene. Yo no sabía. Pero, por ejemplo, tenemos acá, la gente nos está escribiendo y es maravilloso, un televidente dice que si a la abuela le duelen las rodillas va a llover. Bueno, eso Diez tiene... pando, no Se va la doctora, la abuela. Bueno, pero es verdad que el clima hace que te duela más los huesos. Eso tiene eso es una cierto. relación La donde presión. la presión tiempo. y la humedad, La humedad, sí, la sí, humedad. las articulaciones Claro. complica un poco, entonces son un indicador de que
va a haber un incremento o ha ocurrido un incremento de la humedad y una disminución en la presión, y eso está bien, porque ¿qué pasa? Los pájaros tienen esa sensación. Claro. Los pájaros pueden No, medir exacto. cuando la presión empieza a decrecer, entonces por lo general no siempre es así. Cuando tenemos o vamos hacia baja presión, mal tiempo; cuando vamos a alta presión, buen tiempo. Tengo un par. Yo Pero tengo- Marcelito dale, tiene. yo tengo un Marcelito par tiene. también. A ver, Marcelito, A ver. tirá una voz. a Néstor, ver quiero si... saber algo, A ver. Hay gente todavía hoy por hoy que entierran un huevo para que deje de llover. Bueno, Punto por número- Dios. O una Es papa. verdad. Yo lo he hecho y ha Punto dejado número de uno. llover. ¿Una papa? Ahí Yo va. lo he Punto hecho. número Mirá la cara, dos. mirá la cara, mirá la cara, es Cumplo No, por eso. los 30 de enero, Sí. ¿no? Pleno verano. Muchas veces pronostican lluvia para ese día. Todas las veces, todas, que planteo una papa, un huevo, no me llovió. Escuchá, Todas. ahí está. pará. Hay gente que se compraste quiere... la papa hay- Inumé, la compraste la Pará, papa, ¿dónde? hay gente que Néstor, planta un huevo y Néstor se quiere cortar. Está, No. por eso. Y tengo una más. Viento del este, Sí. lluvia como peste. Sí, señor. Esa es más confiable. Esa es más confiable, señor. Yo Claro. confío en esa y la he escuchado. y es Tengo, verdad. o sea, lo del huevo no. Lo del huevo, Claro. olvidate, Pará, la está- donación eso a Santa Y tengo Clara. Pero cuando sé no qué. encontrás Pero algo y pará. das vuelta un vaso. No, querelo señora, reventar. no. Seguí plantando huevos, Bueno. el único que gana es el de la avícola. Pero bueno, la lluvia. Yo tengo otra. Que no sé, a mí me dijeron, cuando hay muchos alguaciles, ¿viste? Sí, En la vuelta, bueno, también. se viene el agua. Sigue la lluvia. ¿Es así? ¿Es una señal de la naturaleza? No sé por qué los bichitos saben cuando se... ¿sí? Yo creo que eso está asociado también con ese incremento de la humedad y esa baja de presión. el olor a mar. Entonces tienen Es lo mismo, ese- Pero te entonces viene está, todo. si hay aguaciles puede ser que venga la lluvia. O sea, la El baja de tema la marea, todo eso sí o no. ¿Qué dice? Bueno, eso está asociado, pero más o menos, porque la marea en realidad se mueve, tiene un ascenso y un descenso ya asociado a la propia marea, no a veces no está asociado al tiempo atmosférico, sino que propio de la marea. Igual, eso es verdad, yo vivía enfrente a la playa, me vine enfrente, y cuando estaban las gaviotas en la orilla, decían marineros a la... Hay un dicho ese, gaviotas en la orilla, marineros a la porque cuando estaban en la orilla, se posaban ahí, arrancaba a llover y era tormenta. De verdad, eso no es un tema científico, pero yo lo veía. Pasó no siempre es así también, ¿no? Ahí está. El tema que, por ejemplo, en Uruguay, cuando tenemos viento del norte, tenemos un incremento de temperatura, un incremento de humedad, y después viene un sistema frontal, es decir, un frente frío desde el sur, que es lo que genera que toda esa humedad inestabiliza y aprovecha esa humedad y genera lluvias y tormentas. Entonces rota el viento. Ahora, Entonces puede suceder de que antes de un evento descienda. Descienda. Pasó hace no mucho en Colonia que viento muy intenso del noroeste hizo descender un poco la marea, pero por el viento. Claro. Pero no así después llovió. Pero no falla igual. Por lo general Cuando hay olor a llueve. mar, día gris, olor a mar no falla. No, igual se no te es viene un la tsunami, tormenta. ¿no? ¿Viste cuando- No, pero el olor a mar, vos lo sentís en cualquier... El olor a mar ya está. después se tengo terminó. otra. ¿Qué es la luna tiene agua? La luna tiene ¿Viste? agua. La escuchaste Bueno, mil veces, ¿no? La luna tiene agua, mañana llueve. Yo creo que lo asocian con el halo, tal vez. El halo, sí. Alrededor tanto del Sol como de la Luna aparece a veces un círculo que se conoce como halo, y eso está asociado en realidad a la refracción de la luz de la Luna o del Sol en nubes muy altas que están compuestas de cristales de hielo, y por lo general esa nubosidad es la que antecede el sistema frontal. Entonces la mayoría de esos dichos son de nuestros abuelos y Totalmente, antepasados, Obvio. de que tenían mucho tiempo de observación, entonces miraban y fueron asociando a lo largo de los años. Entonces los tipos veían que había un halo, había ahí, y a los 2 o 3 días empezaba a llover, pero era por la proximidad de un sistema frontal. Cuando lavas el auto, ¿te llueve? Eso está Sí, bueno. la yo la- verdad, capaz que yo sí. la- No yo- falla, atrae la lluvia. No eso, falla. Yo lo veo a mi vecino ese Sí, claro. lavando el auto. Va a llover. Y le digo, no, ¿por qué? Pobre. No, a veces le he dicho, vos no laven el auto, vos va a llover mañana, no importa, Tocaste- ellos lavan igual. Tocaste algo igual que después, con el tema de los huesos, ¿viste? Dice, lo que mata la humedad. En los últimos veranos, lo que he notado yo, obviamente nada científico, Marce, lo que he notado yo, que hay más porcentaje de humedad que de calor. Que a veces la gente confunde el calor con la humedad. ¿Cuál es la diferencia ahí para...? Bueno, la sensación térmica en invierno, por ejemplo, cuando hablamos de sensaciones térmicas muy bajas, es la temperatura en combinación del viento. ¿Sí? ¿Ah? Cuanto más viento, menor temperatura, más la sensación térmica mucho más baja. En verano asociamos con la humedad. Ejemplo, la semana pasada tuvimos en Montevideo, lo máximo que alcanzamos fueron 33 grados. La humedad, 30-40%, era muy seco, ¿no? Uno lavaba la ropa y a la media hora estaba seco. Sí. No era por el sol, sino por la baja humedad. Si hubiésemos tenido esa temperatura con humedad de 60-70%, hablábamos de sensaciones térmicas de 40 hacia arriba. ¿Ah? Entonces,
hay una relación de calor-humedad para la sensación térmica. Cuanto más alta la temperatura, más porcentaje de humedad, la sensación térmica se dispara. Y ya uno queda, ¿viste? La sensación térmica, esa bochornosa ¿Vos de te das verano. cuenta cuando es calor y cuando es humedad? Te das cuenta, tu cuerpo Claro, lo siente. La semana total. pasada, por ejemplo, yo creo que nadie terminó transpirando porque era tan seco que no te da ni para transpirar. Claro. Pero sí sentías esa necesidad de hidratarte, ¿no? Porque te secaba todo. Me pasó en Brasil, perdón, en Brasilia. Fuimos a un congreso, y como acá a las 24 horas tomaba mucho líquido, ¿no? Y digo, debe ser por alguna cervecita, una cosa de eso. Sí. Pero al otro día ahora como que se me empezó a rajar la cara, los labios, digo, ¿y esto qué me está pasando? Y fui le pregunté a un brasileño y me dice, tenemos alerta por baja humedad. Baja humedad. 15% humedad tenía. Tenía que ir, fui a comprarme el lápiz de eso de coco. claro. Todos nos fuimos a comprar eso porque era impresionante. Sí, Nunca había sufrido eso. Algo interesante, ¿no? Y que también está dentro de, de las creencias populares. El viento norte nos altera un poco también las emociones, ¿no? O sea, si va viento norte, va a estar... O sea, y son otras creencias populares. Tiene que ver un poco... Digo, es un viento más cálido, o sea, es una temperatura más cálida, puede tener que ver también con cómo nos comportamos con la psiquis. Yo creo que sí, yo creo que más allá de que hay muchos amantes del calor y del verano, El clima te marca. el calor cuando es muy extremo nos estresa a todos, nos pone de mal humor a todos. Las ¿no? dos cosas. O sea que el viento norte nos pone un poquito de mal. Entonces sí, yo estoy convencido, soy de Artigas, estoy convencido que es Mirá. así. Claro. Viento de norte y todavía no solamente te sube la temperatura, sino que te sube la humedad, como que... Lo que pasa que... Claro, claro. ¿Qué pasó, Martín? Bien, Borneo, no, está comprado. ¿Qué pasa, Me encantó el Marce? tema. Estamos ¿eh? en No, eso, me encanta. no, Perdóname, Marce, Néstor. estás a tiempo. Es que Pará, me encanta claro, el sí. tema. Y una duda que tuve siempre, y creo que todos, y del otro lado también. Néstor, hectopascales. ¿Podés explicar qué es? ¿Alguien sabe? Un cantante. Y Esa es la medida El de la... índice, no importa, Pascales, pero alguien sabe. de como Colorado. centímetro, ¿Vos sabés como lo que es? litro, ¿Qué? como... ¿Hectopascales? No, no sé. Y es la forma de medirla. Ah, bien, pero Yo ¿qué? ¿no? ¿sabés no sé, qué? está bueno. Empecé a estudiar esto un poco de eso, ¿no? Hay gente que es el típico discurso de la mayoría de los meteorólogos, pasó una tormenta por casa y a partir de ahí me voló el techo y lamentablemente hubo gente que lo padeció y que estudió esto por eso. Pero la mayoría que dice eso no es cierto. A mí en realidad lo escuchaba en la radio de Artigas, de un amigo, del padre de un amigo, que ahora los dos trabajan en radio de allá, así que le mando saludos. Héctor Pascal. ¿Viste? Yo digo, ¿quién es Héctor ¿Quién es Pascal? él? Nombre de calle, esquina. ¿Qué nombre de calle? Por Héctor Pascal, esquina. Y le pregunté, digo, ¿quién es Héctor Pascal? No es Héctor Pascal, es Héctor Pascal. ¿Y qué es? No supo explicar. Después, cuando empecé a estudiar esto, digo, en realidad es la medida, así como existe el metro, los grados, Litro, centímetro, claro. existe medida de presión es Pascal, pero bueno, se divide, entonces, por ejemplo, viste que decimos, no decimos 1000 pascales, decimos 1000 decimal 5 hectopascal. Mirá. Pero en realidad porque el hectopascal es una medida de presión que lo usamos nosotros en la unidad métrica. Pero era un poco lo que... Sí, tengo la tenía clara. Yo tengo la última, el último dicho popular ¿Cuál? que me gustaría que... ¿Quién te lo pasó? No me pasó No, nada. porque yo tengo acá- Acá hay un televidente que dice... Va a ir como una noche de tormenta con techo de zinc para un tipo de encuentro. Es el techo de zinc, la lluvia en el techo de zinc. Impresionante. Es ¿cómo? un romántico. Es romántico. Impresionante. Es lo más romántico que hay. Además sí levanta viento, pero Claro, después... ahí se vuela el techo, se vuela el techo. Es complicado, ¿no? Para el que tiene eso, el techo de chapa en una lluvia intensa o un granizo. Es complicado, claro, es muy complicado. No, viste, la riesgoso. gente lo asocia con que rico, el romántico te quiero Ay, ver ese ahí. ruidito. Está bueno. Vamos Vamos a repasar. para dormir. A pasar a limpio para la señora y el señor, capaz que recién se enganchó. Vamos a dormir. ¿Cómo va a estar más o menos el clima en octubre y cómo se viene el verano temporada 2022? O el tiempo. Bueno, en realidad es el tiempo. El tiempo, perdón. Gracias. No, compañera, acabamos de tener por- una clase de perdón, tiempo y compañera. clima. Se llama... Esta semana, como mencionaba, húmeda, muy gris, con varios eventos de lluvia, totalmente distinto a lo que fue la semana pasada, con temperaturas bastante bajas en comparación a lo que fue la semana pasada. Estamos hablando de, a partir de mañana, máximas en el norte de 25 a 28 y aquí en el sur de 22 a 25, y eso va a ser
lo que se va a caracterizar en sí la semana, y a partir del domingo ya estabilidad atmosférica, despeja, empieza a subir la temperatura, ahí metemos como que esta semana es más invernal. Claro. Metemos La semana que playa, viene- la semana que viene metemos playa. Tuvimos- Néstor, semana ¿guardamos pasada, la ropa de verano. invierno? Perdón. ¿Guardamos la ropa de Nunca, invierno? nunca. Yo todavía la mantendría un poquito porque siempre una camperita Viene al menos. como- Pero hoy en día no podés. No podés. No hay estación. Nos faltó esa pregunta. Claro, ¿Por qué era- no hay era la que estación? estaba Pero se- esperando. se Hay dos vienen- estaciones nada Se más. vienen temperaturas altas. No hay más dijiste. estaciones intermedias, es lo que dice la gente. Bueno, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la sensación que tenemos nosotros, que ya tenemos algunos añitos y tenemos cierta nostalgia de Nosotros, esas bueno, 4 vos sos No, estaciones. pero yo me acuerdo que marzo, mucha gente que le gusta el verano, o le gusta el verano, pero tampoco tanto, y el invierno tampoco tanto. Marzo era el mes ideal, porque era la mezcla perfecta, no estaba ni muy ni tan. Y la verdad que cambiás. Termina casi finales de febrero y se te viene el invierno. No es que se empieza a refrescar, como dicen, Bueno, no. sí. Se te viene el frío. El abril fue bastante caluroso Yo soy este abril. alérgico al cambio de clima, me doy cuenta enseguida porque me destroza. Me Bueno, destroza. este año en particular uno como podría agarrarse de que existen 2 estaciones, porque terminamos el verano Claro. en marzo, tuvimos otoño en abril y en mayo ya arrancó el invierno. Claro. ¿no? Claro. Y ahora en septiembre, que uno esperaba que subiera, fue la continuación del invierno, muy lluvioso, bastante fresco. En octubre tuvimos todas las estaciones ya, tuvimos todo. Sí. invierno, verano, ahora Todo. tenemos otoño y la semana que viene primavera de vuelta. Pero en sí, si uno estudia el clima, estudia los últimos 30 años, o sea, se sigue marcado las 4 estaciones, ¿sí? perdón, Claro. siguen bien definidas, eso no hay un cambio en ese sentido. No sé, esta temperatura de esta semana hará que se lleve barra las pelusas estas que nos están dando tanta alergia, los vientos, todo. Miremos el lado positivo, chicos. Puede ser que se lleve todo esto que no. Ya me Es acostumbré. que, ¿sabes? es que con la humedad esta, viste que ellas ya no joden tanto. El tema es que cuando está Quedan muy pegadas. seco y hay ventos, el viernes, por ejemplo, ¿no? Ayer fue tremendo, sí, sí. Pero este viernes, el próximo viernes, Sí. que va a rotar el viento al sur y va a incrementar la intensidad, sobre todo la franja costera, o sea, vamos a tener otro de esos eventos que va a joder bastante con la pelusa. Pero si llueve, por ejemplo, no es volátil. Eso lo bueno que como va a estar bastante feo en la semana y húmedo, Claro. no va a ser como el martes Claro. del No, martes sí, de la sí, semana sí, sí. pasada, Un que fue disparate. imposible. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Los mosquitos. Un poquito podemos ¿Cómo hacer. se llaman los mosquitos? Cada año hay más mosquitos. Vos, que viene un poquito de calor. Además, en mayo tenés un día de calor y se te vienen los tiene que mosquitos, se ver? te invaden. Y es un día nada más. Estamos- No, pero ahí seguramente algún experto te pueda llegar a explicar que cuando las mosquitas ponen... Claro. No, pueden están mis estar- hijas mirando, no, yo digo, No, vienen de la cigüeña los mosquitos. No, bueno, pues, cuando por la favor. cigüeña de los mosquitos Ah. lo dejan ahí, pueden estar Saquemos los un pelucitos de los tiempo y mosquitos. cuando agarra cierto porcentaje, llueve y agarra cierto porcentaje de humedad, Se llena. se Se llena. ¿no? Está salen. lleno de meteorólogos en la audiencia, le 3 agradecemos millones. mucho porque hay gente que acá nos escribe, siempre cuando viene mi hermano a cortar el césped automáticamente arranca la lluvia, querer reventar, dice Serrana. Yo sabía que si el primer martes del mes llueve, ese mes va a llover todo el mes. La gente del interior dice que cuando las ranas croan, se viene mucha lluvia, claro. habrá que atender a las ranas en todo caso. Así que agradecemos a todos que nos mandaron también esas creencias populares. Néstor, Grande, Néstor. Un muchísimas placer. gracias. Placer.